empezar con algunos casitos para animarlos. A ver, ahí está. Entonces, ahí están ustedes, ¿cierto? Su primer día en el tópico, interno de cirugía. ¿Están? Ahí está su paciente, ¿no? Ahora qué hago, vamos a hacer la pregunta. Entonces, parece ustedes, ¿no? Ya han sido capacitados, ¿no? Ya van a tener conocimiento de técnica operativa que vamos a ver qué hacer. Entonces, vamos para la pregunta 1, ¿no? Tenemos acá un casito, paciente varón, 35 años, había una emergencia, 1 de la mañana, posible ataque con botella de vidrio. Y vemos esta herida. Okay. Entonces, vamos con lo del día lunes. A ver, Chávez Enrique Valeria. ¿Sí? ¿No? Ya. Calvez. Ah, ahí está. Vamos, Taira. ¿Qué tipo de herida te parece la que estás viendo también? ¿Cómo? Longitudinal, ¿no es cierto? Esa es una herida longitudinal, correcto. ¿No? Propia de una herida por un objeto cortante, ¿no? Importante, como puede ser el vidrio. Bien, continuamos con Taira también. ¿Cuál será la primera acción a realizar? ¿Qué haremos? Buscar restos de vidrio en la orina y la herida. ¿En la herida? Ok, sí. Y en caso estuviera sangrando, ¿hacemos ya? Compresión, ¿no es cierto? Para hemostasia temporal. Así es, correcto. Dependiendo de la herida, ¿no es cierto? Podríamos hacer una u otra acción, por eso hay que estar atento al enunciado, ¿no? Si hay sangrado, lo primero que hay que hacer es hemostasia y después es investigar. Bien. A ver, ya vamos a leer más. Tenemos a Márquez. ¿Márquez? ¿No? ¿Mondaico? ¿Qué baño? ¿Rodríguez Córdoba? Ajá, ahí está. Vamos, ¿qué material utilizarías para suturar la herida? Nylon, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de material es el nylon? ¿Monofilamento qué más? ¿No sobrevive? Idéntico. Ya está, bien. Nylon, perfecto. Buen material, ¿no? Económico también, lo van a encontrar normalmente sí, en todos los niveles de atención. Bastante noble. Hay que retirar los puntos después, ¿no? Yo suele preguntar las otras pacientes. Ya está, tenemos acá. Creo que este no es. Ok, continuamos. Ahora preguntamos a Campbell. Dice, paciente mujer de 50 años, prefiere sufrir corte del primer dedo de la mano con cuchilla de cocina mientras cortaba cebolla hace 2 horas. ¿Cómo describiría esta herida? Parecida a la pregunta previa. Laceración, ¿no es cierto? Laceración, bien, correcto. Pregunta, ¿cómo es la abulsión? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es abulsión? Así. Abulsión. ¿Abulsión sabe qué significa? ¿No? Abulsión es como arrancamiento. Se salió, ¿no? Una atracción tan fuerte que se arrancó algo, ¿no? Por ejemplo, la uña se suele abulsionar, ¿no? Por ejemplo. Ya está. A ver, continuamos. Vamos a pasar al martes. Vamos con fuentes. Ajá. A ver, igual, esta es una buena pregunta. ¿En qué fase del proceso nos encontraríamos? La paciente se acaba de cortar, ¿cierto? Sería fase inflamatoria, hemostasia, proliferativa, remodelación. Estas son las fases de la cicatrización, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿En qué fase estamos? Han pasado 2 horas. Ojo. Proliferativa, es hemostática. Vamos a votar. ¿Quién dice proliferativa? Nadie. ¿Quién dice hemostática? Hemostática, proliferativa. Hemostática 2 acá. ¿Quién dice inflamatoria? Ajá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por el fondo, 7, 8. Bien, así es, ¿no? La etapa hemostática usualmente dura 1 hora. Usualmente, más o menos. Entonces, técnicamente nos encontraríamos en la fase proliferativa, fase inflamatoria. Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Todas sus células, en qué consiste. Bien, vamos con la siguiente. Caso 3. Llamemos a Reyes. Reyes. Ajá. A ver,
Dice, paciente varón de 30 años, posoperado de síntesis de clavícula, no se reportó intercurrencias, según clasificación de heridas quirúrgicas, ¿qué tipo de herida es la que dice en pantalla? Limpia, limpia, contaminada, contaminada, sucia. Limpia, ¿por qué limpia? Se debe limpiar, ya. ¿Cuáles son los criterios para que yo determine si una herida es limpia, limpia, contaminada, sucia? Si hay exudado, bien, si hay exudado, claro, puede ser una herida sucia o contaminada. Ya, claro, son signos de fluorosis, ¿no? Que me dicen si está contaminado o no, ¿cierto? ¿Y cómo yo puedo diferenciar una limpia de una limpia contaminada? La contaminada tiene líquido que es Secreción, alguna secreción que presenta. ¿Cómo? ¿Alguna secreción que presente la herida? No tiene que ver mucho con la herida, tiene que ver con el tipo de cirugía, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Y acá el criterio es si hemos entrado a algún epitelio o no, ¿no? Por ejemplo, ¿qué epitelio tenemos? Epitelio intestinal, la mucosa, ¿no? ¿Qué más? Epitelio respiratorio, los bronquios. Epitelio urinario, ¿no? La vejiga, uréteres. Si hemos ingresado a alguno de esos epitelios, ¿no? Ya la herida probablemente va a ser limpia, contaminada, ¿no es cierto? Si el ingreso ha sido deliberado, o sea, premeditado, programado, por ejemplo, voy a operar una vesícula, ¿no es cierto? Y deliberadamente voy a ingresar a ese epitelio, entonces será una herida limpia, contaminada. En cambio, si ha sido accidental, casualmente ingresé, no quise entrar, perforé algo, perforé mi intestino, perforé el uréter, etc. Se contaminó. Entonces ya no será limpia contaminada, será contaminada, ¿no es cierto? Y sucia, porque ya tiene todos los signos de fluorosis que han enumerado. Pus, ¿no? Contaminación con heces, más de 6 horas, estaré en una serie de criterios. Bien, excelente. ¿Y para qué me sirve esto a propósito, no? ¿Cuál es la función de esta clasificación? Una sola función. riesgo ¿Riesgo de? de infección. Infección. ¿Cómo se llama la infección de una zona que ha sido operada? Tiene un nombre eso. Se llama infección de sitio quirúrgico operatorio, ¿no? La ISO, la popular ISO. Claro. Así es, ¿no? Me da un porcentaje de posibilidad o riesgo de infección. Es interesante. Y a partir de eso yo puedo determinar uso profilaxis o uso tratamiento antibiótico, ¿no? Me sirve para eso también. Excelente. Continuemos. Casito 4. Vamos hasta el 5 y ahí ya pasamos a la clase. A ver, vamos con Salaberry. Salaberry. ¿No? Está en el baño. Ya. Silva. Ajá. Bien, esta es otra paciente, ¿no? 50 años, posoperada la paratomía por colectomía derecha. Hemicolectomía derecha. Durante la cirugía se reportó pérdida de la técnica estéril, escape de contenido colónico, o sea, esta es la cavidad abdominal. Según la clasificación de heridas quirúrgicas, ¿qué tipo de herida es esta? Contaminada, ¿no es cierto? Contaminada, incluso ya podemos ver, ¿no es cierto?, los signos clínicos de la herida, ¿no es cierto? Vemos flebosis, ¿no? Hay eritema, probablemente hay secreción por ahí un poquito abajo, ¿no es cierto? Muy probablemente esta sea una herida ya sucia, ¿no? Porque no solamente ha sido un ingreso no planificado, ¿no es cierto?, a un epitelio, sino también ya hay signos clínicos de infección, ¿no es cierto? Hay pus, hay eritema. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre contaminada y sucia? Más que nada tiene que ver con una serie de criterios que ahorita vamos a ver, pero por ejemplo tiene que ver la presencia de pus, la presencia de inflamación grave, la presencia de heces, por ejemplo, si la herida tiene más de 6 horas, ¿no? O la fuente de la herida puede haber sido contaminada, por ejemplo cuando hablamos de mordeduras animales en general, hablamos de heridas sucias. Bien, hay una serie de criterios, ahorita lo vamos a ver en la clase. Bien. Y el último caso, caso 5, vamos con Cordero. A ver, dice, paciente varón 28 años, sacó de emergencia por malograr canina de la mano hace una hora. Refiere que el perro no tiene dueño, sin embargo, es conocido en el vecindario. El can se encuentra huido, no está huido. Refiere haber recibido esquema de tricosis de la cuna antitetánica hace 6 años. ¿Qué tipo de profilaxis aplicaríamos? Dice la A, profilaxis antibiótica con cefalexina. Solamente. B, profilaxis tetánica, refuerzo con inmunoglobulina. C, profilaxis antirrábica, 12 vacunas periodicales. O D, profilaxis antibiótica con amoxicilina más opción regular. Antirrábica. Antirrábica, ¿por qué? Porque ha tocado un poco.
Ah. ¿Cómo? ¿Cómo has tocado No, bien? porque ya pasó la piel. Ya ha penetrado, eso sería profundo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna otra opinión? Que no sabemos, no sabemos. Si no llegaba No se sabe que después de origen de perro y si tiene vacunas o no, se tiene que profilar. Claro, ¿no es cierto? Es un criterio. El criterio de cada huido es un criterio para inicio de profilaxis, ¿no es cierto? Eso es cierto. Es cierto. Pero la profilaxis, ¿cómo la hacemos actualmente? ¿Con qué vacunas? ¿Cuántas? La antirrábica anteriormente eran 12 periombilicales, así como dices en la clave, pero eso ha cambiado. Actualmente son 5 dosis, ¿no es cierto? El deltoides. Y eso ya lo vamos a ver también en la parte de mordeduras cantinas, ojalá que no dé tiempo. Así que la clave más adecuada probablemente sea profilaxis antibiótica con amoxicilina ácido clavulánica. No porque no se tenga que dar profilaxis antirrábica, sino que no es la forma en la que se vacuna. ¿Ya? Bien, excelente. Ahora sí, pasamos a la clase. A ver. Bien, entonces, brevemente, ya conocemos esto, las capas histológicas de la piel, la epidermis, ¿no es cierto? La epidermis y la dermis, ¿no es cierto? La dermis, que es la capa donde está la mayor cantidad de colágeno, ¿no? La que le va a dar soporte a mi herida. Esto va a ser importante más adelante, ahí vamos a hablar para el tema de suturas. ¿Ya? Y el grosor promedio 5 milímetros, 2 a 15 milímetros aproximadamente son los rangos de la piel. Hay pieles muy delgadas, pieles muy gruesas, ¿no? Por ejemplo, la del párpado es una piel muy delgada. La piel de la planta de los pies es una piel muy gruesa. Eso va a determinar el tipo de puntos que voy a colocar en una herida. ¿Sí? Esto, bueno, pues a propósito de la pregunta que vimos, ¿no? La fase de la cicatrización son 4: hemostasia, inflamatoria, proliferativa y de remodelación, ¿cierto? La fase de hemostasia, como pueden ver, básicamente es el tapón plaquetario, ¿cierto? Acá están las plaquetas, ¿cierto? Hay un poco de fibrina por ahí. Ya en la fase inflamatoria comienzan a ver las células inflamatorias, llámese neutrófilos, macrófagos, las interleuquinas, van a tratar de eliminar la contaminación producida por la herida, ¿no es cierto? Luego en la fase proliferativa, acá es donde se va a acumular la producción de colágeno a través de los fibroblastos, ¿no es cierto? Y va a haber un proceso bien interesante, bien importante, que se llama epitelización, ¿no? Es decir, la brecha de piel epidermis se va a ir uniendo poco a poco. Eso se llama epitelización o reepitelización. Y eso sucede en la fase 3. ¿Ya? Y por último, la fase 4, que es la fase más prolongada, ¿cierto? Es la fase donde se va a remodelar el colágeno, ¿no? De tipo 3 al colágeno de tipo 1, que es más resistente. Más o menos para que recuerden la duración de cada fase, así de esta manera lo pueden recordar: 1, 3, 3, 1. 1 hora la hemostasia, 3 días la inflamatoria, 3 semanas la proliferativa, hasta 1 año, incluso más con la remodelación. Bien, a ver. Ahí está. ¿Por qué señala esta fase? Porque la epitelización, ¿sí?, es la única fase, digamos, que vamos a poder modificar al momento de hacer las suturas. ¿Ya? Al momento de hacer suturas, nosotros afrontamos los bordes y acortamos ese tiempo de epitelización de lo que normalmente podría ser 7 días a 24 a 48 horas. Ese es el objetivo, ¿no? De facilitar, ¿no?, y acelerar el proceso de cicatrización, ¿no? Ya está. Bueno, tipos de herida hay un montón, ya hemos visto, ¿no? Laceraciones, abrupciones, amputaciones, etc. Una gran cantidad de heridas. Esto es importante al momento de describir la historia clínica, ¿sí? En la historia clínica siempre tenemos que tratar de dar la mejor descripción posible de la herida que estamos tratando, ¿no? Acá podemos ver algunas características importantes, ¿no? Por ejemplo, la ubicación es súper importante, el tamaño, la profundidad, si hay sangrado activo, si hay contaminación, si hay cuerpos extraños, si hay daño a tejidos blandos, por ejemplo a nervios, tendones. Esos son datos importantes que vamos a tener que recolectar y poder mencionar en la historia clínica. ¿Bien? Bien, entonces, ¿cómo manejamos las heridas traumáticas? En pasos. Paso 0, como les comenté, si la herida está sangrando, el primer paso es control de la hemostasia. Siempre va a ser eso, de la manera que sea, ¿no? Hay varias formas. Vamos a ver si me ayudan las gestos. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, puede ser compresión, colocación de una gasa, ¿no es cierto?
incluso ya en casos más extremos un torniquete. Bien, paso 1, entonces ya una vez que hemos controlado el sangrado, ahí sí. El primer paso va a ser este, de planificar el lugar y los materiales donde vamos a realizar la sutura, ¿no? Ya hemos calmado el sangrado, entonces tenemos un tiempo prudencial para poder planear qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Tenemos que conseguir todas las cosas, porque recuerden, usualmente este es un procedimiento estéril de sutura de heridas, ¿no? Debemos conseguir los guantes, la anestesia local, ¿no? Todo tiene que estar a la mano. Si estamos con guantes estériles, no podemos ir a buscar otra cosa, todo tiene que estar bien. Y otro detalle importante es que la zona y la posición en la cual suture tiene que ser una posición cómoda, ¿no? Si están agachados, si la luz no entra bien, si de repente están mirando hacia arriba o hacia abajo, todo eso va a dificultar su sutura y va a hacer que salga peor. Siempre hay que planificar todo antes de hacer la sutura, ¿no? Paso 2, la higiene de manos, por supuesto, colocación de guantes, exploración de la herida para verificar que no haya vidrio en ningún material, ¿no es cierto? Luego la anestesia de la zona y por último llevar así la sutura, ¿no? Entonces acá hay otros métodos de demostración, pero vamos a pasar esto. Ya, entonces paso 1, planificar, ¿no? Todo el material es listo, posición cómoda, iluminación adecuada. No tengo que mi porta, mi tijera, mi pinza de incisión, mi sutura, mi material, todo listo. Luego lavado de manos, ¿no? Exploración de la herida, anestesia, ¿okay? Bueno, eso ya lo han visto en anestésicos locales, ¿no? Pero recuerden que normalmente solemos utilizar anestesias sin epinefrina, ¿no? Usualmente, para evitar riesgo de que hubiera necrosis en algún tejido distal. Salvo que haya tejidos muy sangrantes, ahí podrían utilizar la lidocaína con epinefrina, ¿no? Que justamente tiene esta presentación así con un envase más como que opaco, ¿no? Para que no se pierda la epinefrina. Pero bien, eso básicamente. También es importante irrigar la herida, la antisepsia de la herida, ¿no? Basta, no tiene que ser necesariamente tal vez suelo fisiológico, estéril. Si es que no lo tienen a la mano, bueno, al menos agua de caño. Lo importante es que el agua pueda barrer la potencial contaminación por la herida, ¿ya? Eso es importante, ¿okay? Bueno, la antisepsia, algún antiséptico, ya sea clorexidina o el mismo jabón líquido, iodopoidona también puede ser. Procurar hacerlo por fuera de la herida, ya que adentro de la herida eso podría comprometer las etapas de la cicatrización, no va a enlentecer la cicatrización. Entonces, todo lo que es antisepsia por fuera, claro. Bueno, antisépticos, ya he comentado un par, ¿no? Son bastante similares en cuanto a lo que es su acción, la iodopoidona y la clorexidina. Sin embargo, como pueden ver en actividad residual, la clorexidina tiene una ventaja, ¿no? Entonces, por ese tema y también por el tema de que algunos pacientes son un poco sensibles al yodo, preferimos utilizar un poco más clorexidina, ¿no? Pero cualquiera de los dos está bien. Y ya pasamos a la parte de sutura. ¿Cuál es el objetivo de mi sutura? Eso recuerden siempre, el objetivo de la sutura es afrontar los tejidos, ¿ya? Ese es el objetivo. Yo no quiero que esté estrangulado y tampoco quiero que esté abierto, quiero que los bordes estén afrontados. Ese es mi objetivo, ¿ya? Eso es lo que yo quiero conseguir. Y más o menos se debería ver de esta manera, ¿no? Así como ven acá, bien afrontado, ¿ven? Borde con borde, ¿ok? ¿Qué consigue eso? Consigue que mi tiempo de revitalización baje de semanas a 48 horas, ¿no? Ese es mi objetivo, hacer que la cicatrización sea más rápida, sea ya no un área, una herida grande, sino una línea nada más, ¿no? Ese es mi objetivo, ¿ya? ¿Cómo hacemos para lograr eso? Bueno, paso 1, ingresar en 90 grados, esto ya lo habrán visto probablemente en práctica hasta el cansancio, ¿no? Ingresar a 90 grados para conseguir o aprovechar la mayor cantidad de la curvatura de la aguja, ¿no es cierto? Si yo entro a 90 grados voy a poder agarrar la mayor cantidad de tejido y mi punto va a estar simétrico y bien afrontado. Luego la tensión adecuada, por supuesto, y tratar de conservar la simetría, ¿no? Un tip acá para tratar de conservar la simetría es buscar marcas cutáneas, ¿no? A veces los lunares o algunas marquitas que tenga el paciente nos ayudan para alinear correctamente los bordes, ¿no? O sea, tiene que empatar, digamos, marquita con marquita para saber que está, digamos, bien alineado, ¿no? De esa manera nos podemos apoyar. Y hasta, ¿qué pasa si no lo hacemos así? Bueno, si hacemos de repente los puntos asimétricos, va a salir así, ¿no? Unos más grandes que otros, unos chiquitos, unos grandes. O si son demasiada tensión, va a pasar esto, ¿no? Va a estar estrangulado el tejido, puede haber isquemia, puede haber necrosis. Debemos evitar que la piel se invierta, no debe pasar eso. Los bordes tienen que estar afrontados, no invertidos. Igual tampoco hay que evitar que uno se monte encima del otro, eso va a hacer que la cicatrización no se dé y cuando retire su punto, la herida se va a volver a abrir, ¿ya? Entonces los bordes afrontados, ¿ya? En cuanto a la selección de materiales, esto ya lo vimos en las preguntas, ¿cierto?
El material de elección suele ser monofilamento vasorrible, ¿no? O sea, llámese la poliamida, ¿no? La poliamida o específicamente su nombre comercial, el nylon, ¿no? ¿Por qué? Porque es un material relativamente barato, relativamente es poco reactivo, no produce mucha reacción a extraño. Y bueno, es bastante común encontrarlo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del polipropileno, que tiene las mismas características, es monofilamento sintético, no es horrible, es igual, a veces es el mismo color. ¿Cuál es la diferencia? Que el polipropileno es más caro. ¿Por qué es más caro? Porque la fuerza tensil del polipropileno se mantiene durante toda la estancia del filamento en el cuerpo, ¿no? Es decir, la tensión que nosotros le asistemos, le demos a nuestra línea de sutura de polipropileno no se pierde, siempre va a estar ahí. Por eso lo utilizamos mucho cuando hacemos reparación de pared abdominal, por ejemplo, hernias, ¿no? Queremos que la malla esté fija y no se salga, polipropileno, ¿no? O por ejemplo, cuando hacemos suturas vasculares, ya eso es área del cirujano vascular, pero también la sutura del vaso no puede romperse, no puede salirse, la tensión tiene que ser la misma, si no va a haber sangrado. Entonces el polipropileno me ayuda ahí. El nylon no tanto, el nylon poquito a poquito, mes a mes va a ir perdiendo su fuerza tensil, pero es excelente para temas de piel, porque la piel solamente lo voy a tener un promedio de 7 días y lo voy a retirar. En mucosas se sugiere filamentos absorbibles. ¿Por qué? Porque es un poco incómodo retirar los puntos en la zona de mucosa, ¿no? Por ejemplo, dentro de los labios, en genitales, ¿no? Es un poco incómodo, entonces preferimos ahí que sean puntos que se puedan salir solos. Ya está. En cuanto a la selección del material, su calibre, ¿no? El calibre viene a ser el grosor del material, ¿no? O sea, qué tan grueso es. Mientras más ceros tiene, más delgado es. Para piel, al menos, nosotros preferimos entre 3 ceros y 5 ceros. Aproximadamente dependiendo del grosor de la piel, ¿no? Si es una piel más fina, de repente si es rostro, podemos optar por un calibre más delgado, 5 ceros hasta 6 ceros tal vez, ¿no? Si no, si es una piel muy gruesa, una zona que no es tan estética, podemos optar por 3 ceros, es un muy buen material. Ya está. En cuanto a las agujas, bueno, eso ya incluso lo hemos visto también en el examen, ¿no? Para piel específicamente nosotros preferimos el tipo cortante, ¿cierto? Acá lo pueden ver. No solo la punta es cortante, sino también el cuerpo es cortante. Ya está. ¿Cuándo no sutura una herida? Al menos acá dos condiciones. Uno, cuando la herida es sucia, ya saben que cuando la herida es sucia es porque hay pus, hay heces, hay signos de flebosis, ¿no? Hay una contaminación bastante importante, ¿no? O también en caso de mordedura, ustedes saben que una mordedura también se considera una herida sucia, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo suturo esta herida, lo que voy a originar es un ambiente donde no hay oxígeno y donde las materias anaerobias pueden multiplicarse como quieren. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar esto, ¿no? En esos casos, ¿qué solemos hacer? Optamos por cierres por segunda intención, ¿no? También conocidos como cierres diferidos, segunda o tercera intención, dependiendo del escenario, ¿no? Otra contraindicación cuando hay lesión a tejidos adyacentes, por ejemplo, si hay lesión a tendón, lesión a nervio, lesión al músculo, incluso fractura. Si sucede eso, es preferible que antes de la sutura sea visto por la especialidad correspondiente, ¿no? Si hay fractura, traumatología. Si hay lesión nerviosa, de repente por neurocirugía. Si hay lesión de tendones, también, ¿no? Traumatología. Igual, ¿no? Si hay lesión del párpado, podría haber lesión del conducto lagrimal, o también si hay lesión a veces de la mejilla, podría haber lesión del conducto del seno, que es el conducto de la glándula parótida, ¿no? Entonces, en ese caso sería conveniente que lo vea oftalmología, que la vea a veces puede ir antes de cerrar la herida. Y hay caso haya que hacer una reparación o algo. Bien, en cuanto a los puntos, bueno, hay gran cantidad de puntos, ¿cierto? Pero acá vamos a tratar 4 nada más para irnos comparando. El clásico, el de toda la vida, los puntos simples y continuos, ¿cierto? Acá está. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, retiro parcial o completo en sucios. ¿Por qué? Cuando tengo una herida sucia, como hemos dicho, hay potencialmente riesgo de que se pueda contaminar, ¿cierto? O que se pueda infectar. Entonces, si yo coloco puntos simples, tengo la opción de retirar de manera intercalada o de una zona nada más, de repente la zona infectada, y poder hacer la irrigación y el resto de mi sutura permanece. Caso contrario, en lo que es puntos continuos, eso no se puede hacer, porque si yo retiro el punto, se sale todo, pierdo toda la sutura, ¿no? Bueno, otro punto es el intradérmico. El intradérmico es un punto conocido por ser estético, ¿no? Es un punto que aparentemente queda bastante bien, sí, pero también sufre algunas cosas. Una de ellas es que es un punto continuo, o sea, quiere decir que si yo lo retiro, sale todo. Eso es uno. Dos, es que lleva más tiempo, es más complejo, lleva un poco más de tiempo. Cuando no tengo ese tiempo, de repente tengo que acabar la cirugía rápido, porque el paciente no está tan bien, no conviene hacer esa técnica, ¿no? Es algo que en ciertas ocasiones donde sí tengo el tiempo y quiero un resultado estético, ¿no?
Y el colchonero, que es tal vez uno de los puntos más conocidos, ¿no? Colchonero vertical y horizontal, ambos puntos son eversores, ¿no? O sea, van a hacer que los bordes de mi herida vayan hacia arriba y garanticen el contacto de los bordes, que es lo que yo busco, ¿no? Para una buena cicatrización. Desventajas, bueno, lleva un poquito más de tiempo, ¿no? Porque hay que girar la aguja y regresar. Y hay un pequeño riesgo de isquemia si nos pasamos en la tensión, ¿no? Hay que cuidar bien eso, solamente queremos afrontar. Si hacen demasiada fuerza, el cerrito va a quedar así hacia arriba y eso puede originar isquemia. Listo. Bueno, cuanto a profilaxis antibiótica, hay varias guías, varios criterios. Acá les expongo al menos 3. ¿No? ¿Cuándo uso antibiótico en el contexto de heridas? ¿No? Dependiendo del tipo de herida, ¿no? Si es una herida sucia, antibiótico. Si es por madura, antibiótico. Si es contaminada, bien. Si es cuerpo extraño, antibiótico. Localización, donde hay alta concentración de flora, por ejemplo, mucosa oral, genitales, axilas, es conveniente usar antibiótico. Si hay menos vascularización, por ejemplo, en las extremidades, manos, pies, fiebre superior y inferior, también. Y algunos criterios del mismo paciente, si es adulto mayor, inmunocomprometido, diabético, si hay enfermedad vascular. También es aconsejable usar antibiótico, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una herida en dedo, ¿no es cierto? Puede haber sido por una cosita que se cortó, por ejemplo, ¿no? Cortando cebolla, etc. En este caso, si bien la herida está limpia y todo, por criterio de localización, ¿no es cierto? Como está en miembro superior, vamos, sería aconsejable darle profilaxis antibiótica, ¿no? Es un consejo, no es tampoco una regla, pero es una recomendación. Ya está. Justo estábamos hablando, ¿no? La clasificación de las heridas, ya lo hemos comentado. Acá justamente este cuadrito tal vez es el más importante de acá arriba. ¿Cuáles son los signos que me determinan una herida sucia? Acá está. Hay pus o hay signos sistémicos de infección, no solo signos locales, sino ya son signos sistémicos. Un paciente tiene fiebre, taquicardia, etc. Hay otros signos adicionales, ¿no? 2. Víscera perforada, ¿no? O sea, salida de heces. 3. La herida ha sido traumática y está más de 6 horas. Cuando un paciente viene por una herida, ¿no? Y te dice, sí, no, me corté ayer me corté, pero he venido hoy porque me han dicho que vengo. Una herida, así te dicen. Entonces, en ese caso, es aconsejable suturar. O, ¿ya? Si es más de 6 horas, también ya hay riesgo de que los gérmenes hayan podido ingresar y entonces se puede originar una infección. Si la herida no es muy grande, se aconseja nada más curaciones y evaluación por consulta, ya no sutura. El tiempo de la herida es bastante importante. ¿Ya? Luego, tejido digitalizado, ¿no? Obviamente tejido digitalizado, cuerpo extraño, etc. Tejido que no es viable, ¿no? Necrótico, también herida sucia, ¿no? Igual, no sé si es una herida penetrante, más de 6 horas, también es una herida sucia. Todo lo que no tenga estos criterios será o contaminada, rica contaminada o limpia, ¿no? ¿De qué depende eso? Sobre todo de este criterio de acá, ¿no? Si han ingresado al tracto digestivo respiratorio genitourinario. Si ha habido ingreso controlado, o sea, programado, entonces es limpia contaminada. Si no lo ha habido, o sea, si ha habido ingreso pero no controlado, entonces es contaminado. Adicionalmente hay algunos criterios adicionales, pero básicamente en esencia es eso, ¿no? ¿Para qué me sirve? Me sirve para determinar el riesgo de infección, acá lo pueden ver, ¿no es cierto? Bien, esto es algo interesante, tomando en cuenta esta clasificación, las heridas traumáticas solamente van a poder ser o contaminadas o sucias, ¿ya? No vamos a tener, digamos, heridas traumáticas que sean limpias, contaminadas o limpias, ¿no? Ojo. ¿Por qué? Porque el paciente no está en un ambiente estéril, no está en sala de operaciones, ¿no? Ha estado, digamos, en la calle, se ha accidentado, ha tenido una herida, eso nunca jamás va a ser ni limpia ni limpia contaminada, o es contaminado o es sucio, ¿ya? Listo. Ya está. Perfecto. En cuanto a antibiótico, bueno, ya hemos hablado de eso un poco, pero básicamente cuando tenemos heridas en piel, usualmente suelen ser los gérmenes predominantes ahí los gram positivos, ¿no? Por la misma flora de la piel. Solemos utilizar penicilinas, en caso de alergia podemos utilizar tal vez por ahí ciprofloxacino, clindamicina, ¿no? Son alternativas, pero más que nada penicilina, ¿no? Por ejemplo, por ahí está la dicloxacilina, por ejemplo, ¿no? También está, aunque ya tiene una cobertura un poco más grande a Dios, la cefalexina también, ¿no? Y un antibiótico bastante utilizado, que no está por acá, pero debería estar aquí, sería la amoxicilina con ácido clavulánico. Acá está, ¿no? La amoxicilina con ácido clavulánico es una penicilina, ¿cierto? Que tiene su inhibidor de beta-lactamasa, el clavulánico, ¿no? Y claro, no cubre solo gram positivos, sino también te cubre gram negativos y lo más importante, te cubre anaerobios, ¿no?
Y esto es útil para nosotros cuando tenemos heridas, por ejemplo, por mordeduras animales, ¿no? Que sea canina, felina, otro animal o tal vez humana también. Entonces, en esos casos nos ayuda bastante ese antibiótico, ¿no? Bien. Venga, un poquito de profilaxis antirrábica, ¿no? Ya habíamos hablado un poco de esto, ¿cierto? ¿Qué hacer ante este tipo de exposiciones cuando tenemos mordeduras, ya sea caninas o de otro tipo? Bueno, primero determinar el tipo de exposición. Una exposición sin riesgo, una exposición leve, una exposición grave, ¿no? ¿De qué dependerá esto? Más que nada de la posición donde esté la herida, ¿no? Si es una herida en una zona inervada, llámese pulpejo de dedo, pulpejo de pie, genitales, cara, entonces hay riesgo de que la mordedura contaminada por rabia podría provocar infección, porque recuerden que el virus de la rabia se transporta por los nervios, ¿ya? Entonces, de esto más o menos depende si es leve o grave. Sin riesgo es que haya un contacto, tal vez un rozamiento entre el animal y la persona, pero nada más, es un contacto sin riesgo. Listo. ¿Qué hacer? Lavado de esta manera, 10 minutos. Acá sí recomiendan colocar el antiséptico dentro de la herida, ¿ya? La sutura primaria, como hemos dicho, está contraindicada en mordeduras, porque se considera herida sucia, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a hacer solamente en casos específicos nada más, tal vez en una mordedura en cara, ¿no? O una herida muy grande que no la podemos dejar abierta. En esos casos haremos puntos de afrontamiento, que básicamente son puntos muy separados que buscan tratar de disminuir el tamaño de la herida, pero de ninguna manera estamos tratando de hacer un cierre hermético, ¿ya? Solamente para tratar de mejorar el resultado estético lo máximo posible sin comprometer el riesgo de infección, ¿ya? Listo. Acá está, ¿no? Así se definen exposiciones leves, exposiciones graves, ¿cierto? Y claro, hay criterios para que yo determine si va a ir a inmunización activa o pasiva, ¿no? Básicamente, como mencionaron, ¿no? Uno de los criterios importantes es si el animal está huido. El animal está huido sí se recomienda que lleve su inmunización activa, ¿no? Incluso también la pasiva, ¿no? Otro criterio importante es que se ha habido exposición grave, ¿no? O sea, es una exposición tal vez en cara, golpeo de manos, etc. ¿no? En esos casos sí se recomienda al menos 3 días, ¿no? Si es un animal salvaje, por ejemplo un murciélago o yo qué sé, también, ¿no? Se recomienda que lleve su inmunización, ¿no? También eso, si el animal tiene sospecha de rabia, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de sospecha de rabia? Básicamente 3, ¿no? Falta de coordinación, fotofobia, hidrofobia, ¿no? Y agresividad. Si el paciente, el CAM tiene alguno de esos criterios, lo catalogamos como un animal sospechoso de rabia. Este también es un criterio para recibir profilaxis. Ya está. Bien, esto ya se los comenté, ¿no? Si tenemos mordedura canina, el tratamiento de elección siempre va a ser amoxicilina con ácido labulánico. Humana, también. Incluso la humana se infecta más que la canina, ¿ya? Y bueno, hay algunos gérmenes que son icónicos de este tipo de mordeduras. Por ejemplo, en la canina suele estar ahí involucrado siempre la Pastorela mucosia, y en la humana suele estar involucrada la Equinella porrones. Son como datos interesantes. Ya está. ¿Cómo hacemos la profilaxis tetánica? Es una buena pregunta, ¿no? Primero tenemos que definir que es una herida tetanogénica, que dicho sea de paso, tiene criterios muy parecidos a las heridas sucias, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Una herida tetanogénica es aquella herida que tiene más de 6 horas de evolución, más de 1 centímetro de profundidad, o sea, es profunda, tiene contaminación con tierra o con heces, ¿no? Ha sido por proyectil de arma de fuego, aplastamiento, mordedura animal, tiene tejido hospitalizado. Y este último criterio, ¿no? Que si es una herida puntiforme. ¿Por qué? ¿Por qué puntiforme? ¿Por qué las heridas puntiformes las clasificamos como tetanogénicas? ¿Qué dice? ¿Los labios? Clavos. ¿Por qué? O sea, pero al margen de que sea por un clavo no. ¿Por qué puntiforme puede clasificarse como una herida tetanogénica? Porque la mayoría de materiales que causan estas heridas son metálicos. Es un buen criterio. El otro criterio que también puedes tener ahí al costadito es que las heridas puntiformes suelen ser profundas y el orificio de salida es muy pequeño, usualmente. Entonces, otra vez, ¿no? Bajo la lógica de que todo lo que está cubierto no tiene entrada de oxígeno, favorece pues, que los gérmenes se multipliquen. A propósito, ¿no? La bacteria que produce el tétano se llama ¿no? Clostridio, ¿qué es anaerobia? Entonces, si la herida está cerrada, favorece que el clostridio prolifere y genere su toxina, ¿no? Entonces, básicamente por eso, ¿no?
Y bueno, entonces van a tener en cuenta ese criterio, si es tetanogénica o no. Y también si es que había antecedente de vacunación. Este criterio es importante. ¿No? Si ha recibido menos de 3 dosis o es desconocido, o si ha recibido su dosis completa. ¿no? Dependiendo de eso, acá en el cuadrito pueden ver, ¿no? Si es que le van a dar o no le van a dar la toxina tetánica, ¿no? El refuerzo del toxoide, o en todo caso tal vez la inmunización pasiva con inmunoglobulina, ¿no? Así a grosso modo, digamos, viendo la tabla, ¿no? Si no tiene criterio de haberse vacunado previamente, sí o sí va a recibir el refuerzo. Ahí no hay discusión. Si tiene más de 3 dosis, acá entra en juego otro criterio adicional, ¿no? Que es si ha tenido el refuerzo y hace cuánto tiempo, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo ha sido su última dosis de vacuna antitetánica? Si ha sido hasta más de 10 años, ¿no? Si han pasado más de 10 años, entonces ahí sí se recomienda colocar una dosis de refuerzo, ¿ya? Y si es una herida tetanogénica, o sea, con alto riesgo de que pueda desarrollar tétano, entonces ahí el criterio ya no es 10, sino 5, ¿no? Más o menos para que lo tengan en cuenta. En la práctica, sinceramente, la mayoría de pacientes no saben o tienen menos de 3. Si les preguntas, te dicen, no, sí, cuando nací me pusieron mis 3 dosis, pero ahí ya no me acuerdo. Entonces, toda herida tetanogénica idealmente debería tener su profilaxis antitetánica, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. Ok, tiempo de retiro de puntos. Ese es un criterio bastante importante. Vamos a pasar a la siguiente para ver ya el criterio. El criterio importante es este de acá. El promedio es entre 7 a 10 días, ¿no? Dependiendo de los factores que pueda tener el paciente, puedo hacer el retiro antes o puedo hacer el retiro después, ¿no? ¿Qué factores hacen que yo adelante el retiro? O sea, que lo haga más pronto, de repente 5 días, 4 días, etc. Uno, el resultado estético. Mientras menos tiempo esté la sutura en la herida, más estético será el resultado. 2, si hay una buena vascularización. Por eso es que las heridas en cara, suturadas, se suelen retirar antes, porque la cara tiene una mejor vascularización que los miembros, por ejemplo, ¿no? Y 3, si el paciente es niño, ¿no? Si el paciente es niño, cicatriza mejor, entonces menos días, ¿ya? ¿Qué criterios pueden hacer que ese tiempo suba? 1, si es zona de flexura o extensión, por ejemplo, rodilla, hombro, ¿no? ¿Qué más? Puede ser tal vez la cadera, ¿no? Es una zona donde hay movilidad, los dedos, ¿no? Por ejemplo, un paciente que trabaja con las manos, de repente pues teclea o yo qué sé, le colocas puntos en una zona de flexura, ese punto va a tener que estar un tiempo prolongado, no puede estar 7 días nada más. Le retiras a los 7 días, el paciente va a trabajar, mueve las manos y se va a abrir la herida otra vez, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Si tienen ese tipo de pacientes, usualmente les sugerimos 10 días, mínimo 10 días, y se va evaluando, ¿no? Porque no todos cicatrizan igual, uno cicatriza más rápido, otro más lento, ¿ya? Listo. Y ya pasamos a la parte final de lo que es partes blandas, infecciones de partes blandas. Específicamente vamos a hablar de lo que son los abscesos, ¿no es cierto? Bueno, acá pueden ver un popurrí de infecciones de partes blandas, ¿no es cierto? Tanto purulentas como no purulentas, ¿no? Dentro de todas estas, la que más vemos nosotros cirujanos suele ser esta acá, el absceso. ¿Qué genera un absceso? Bueno, varias causas, ¿no? Varias cosas. Pero en este caso estamos hablando de abscesos cutáneos nada más. Por ejemplo, una causa bastante frecuente de absceso cutáneo suele ser un quiste epidérmico infectado, ¿no? Aquello que se suele conocer comúnmente como quiste sebáceo. Ustedes lo habrán visto, lo habrán escuchado, ¿no? A veces las personas se aprietan la espalda y sale como una grasita, dicen, ¿no? Y esa no es grasa, eso es queratina. Es queratina acumulada que se va juntando y se va formando una bolita. Y eso se llama quiste epidérmico de infección. Ese es el nombre correcto, ¿ya? Entonces ese quiste se puede infectar, se infecta y produce un absceso. Esa es una causa, por ejemplo. Otra causa bastante frecuente es esa de acá, la paroniquia. ¿Paroniquia qué es? Es la infección de la zona lateral de la una, ¿no es cierto? En la carnecita, digamos. Ahí se junta la pus, duele, pulsa y hay que hacer también un drenaje, ¿no? Esa es una causa frecuente de absceso. Otras más, menos frecuentes, masitis pectoral también. Y el absceso glúteo. Esto a veces suele ocurrir secundario a colocación de inyectables o cuando no se hace correctamente la antisepsia, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué hacemos con la pus? Cuando encontramos pus, en la mayoría de casos, no les voy a decir 100%, pero en la mayoría de casos vamos a querer hacer el drenaje, ¿no es cierto? El tratamiento más importante para un absceso es el drenaje, la evacuación del foco. Hay que sacar todo esa pus, ¿no? Si yo le doy tratamiento antibiótico y el absceso es demasiado grande, es posible que nunca mejore. Hay que hacer el drenaje, ¿sí? ¿Ya?
Entonces, tratamiento, incisión más drenaje, ¿no? Incisión, evacuación de la pus, exploración de la cavidad, a veces hay cavidades grandes que hay que explorar con el dedo, ¿no? Para ver que no haya tabique, que no haya nada que no nos permite evacuar toda la pus, ¿no? Y la herida resultante, ¿qué sería? Una herida limpia, sucia, contaminada, limpia, contaminada. Limpio. ¿Están seguros? Limpia, contaminada. Hay pus, ¿ah? Es una herida con pus. Limpio. ¿Se acuerdan los criterios de herida sucia? Pus, ¿cierto? Es una herida sucia. ¿Cómo es una herida sucia? ¿Se sutura? No, ¿cierto? Entonces, cuando tengamos esto, los abscesos, una vez drenados, no se suturan. ¿Ya? Normalmente no se suturan. Se dejan abiertos para que todo lo que haya podido quedar adentro pueda salir, evacuar, ¿no? Y no se acumule adentro. Ya está. ¿Y cómo indicamos los antibióticos? Bueno, hay varios criterios, pero ¿cómo lo podemos manejar? Primero, ver qué tan grave es la infección. ¿Es una infección leve? Una infección leve es una infección que no produce síntomas sistémicos, que está localizada, es pequeña. En esos casos tal vez sea suficiente con incisión y drenaje. Hago un corte, saco la pus, lo evacúo todo, limpio bien, le pongo una gasa y lo mando a control por consultorio externo y ya está, no requiere antibióticos. Moderadas son aquellas que ya presenta el paciente ya una inflamación más grande, ¿no? Localmente tú ves eritema, la pus es abundante, ¿no? De repente hay varios abscesos, ¿no? Entonces, en ese caso sí sea conveniente tal vez indicarle algún antibiótico, ¿no? De manera empírica, recuerden, las infecciones de piel suelen ser provocadas por qué gérmenes? Gram positivo, ¿cierto? Estafilococo, estreptococo, ¿no? Entonces, generalmente el tratamiento va enfocado a cubrir ese tipo de gérmenes, ¿no? Por ejemplo, acá pueden ver empírico, acá le ponen sulfa, que sí es trimetropin sulfametosal, es un antibiótico que cubre gram positivos. Toxiciclina también es un antibiótico que cubre gram positivos. También por ahí está la dicloxacilina y otras más, ¿no? Y ya si definen pues a través del cultivo que es sensible, pueden continuar con eso, ¿no? Si es resistente, de repente pueden indicar otro medicamento, ¿no? Y en el caso de los severos, ya es un paciente que tiene síntomas sistémicos, ¿no? O sea, que se está con fiebre, taquicardia, presión baja, ¿no? Hay un cuadro de sepsis asociado a la infección. Entonces, en esos casos sí requiere un tratamiento antibiótico endovenoso, ¿no? Son los menos de los casos, la mayor parte son o leves o moderados, pero de todas maneras tenganlo en cuenta. En esos casos, usualmente utilizamos tratamiento antibiótico endovenoso, ¿no? Para justamente disminuir la respuesta inflamatoria. Tenemos ahí vancomicina, por ejemplo, linezolid, ¿no? Otros más, eftarolina, etc., ¿no? Que cubran gram positivos y sobre todo que de manera empírica al menos puedan cubrir los gérmenes que son resistentes a la penicilina, ¿no? El MSRA. Otros criterios, pero ya hemos mencionado algunos, ¿no? Si tiene síntomas sistémicos, si los abscesos más grandes de 5 centímetros y son múltiples, que respuesta inadecuada de incisión y drenaje, ¿no? De repente hice el drenaje y regresó y ha vuelto a inflamarse, ¿no? En ese caso, antibiótico. Si es paciente con inmunosupresión, antibiótico también, ¿no? Listo, llegamos al final. Qué suerte, pensé que ya llegaba. Listo. Puntos para llevar a casa, haciendo como resumen. Uno, indispensable una correcta descripción de la herida en todos sus aspectos, ¿no? Cuando yo veo una herida traumática, tengo que describir su forma, ¿no? Cómo es longitudinal, estrellada, puntiforme, etc. Profundidad, hasta dónde llega, compromiso, qué está afectando, si hay riesgo de infección, si hay contaminación, si hay sangrado. Todo eso es importante, ¿no? ¿Qué más? La primera acción ante una herida traumática, recuerden, con sangrado activo, hemostasia, paso cero, hemostasia. Y de ahí a planeando. Si no tiene sangrado activo, planificación. Recuerden que la herida que yo voy a suturar requiere materiales, requiere una buena posición, una buena iluminación. Tengo que planificar eso primero, ¿verdad? Luego, material de elección para piel, monofilamento sintético. Ya saben por qué, porque el nylon es menos costoso, ¿no? Punto simple es el ideal para heridas con riesgo de infección, ya que puedo retirarlo de manera intercalada, ¿no? Y puedo permanecer algunos puntos ahí sin retirar todo, ¿no? El surrogate, la ventaja del surrogate sí tiene una ventaja. O el punto continuo, ¿no? El punto continuo tiene la ventaja de la velocidad, ¿no? Al no tener que cortar punto por punto, hacemos uno solo de corrido y la velocidad es más rápida, ¿no? En caso de repente de emergencia, que tengamos varios pacientes por suturar, ¿no? Estamos colapsados, entonces de repente ya evitamos los puntos simples y vamos por continuos y avanzamos más rápido, ¿no? Recuerden que el objetivo siempre va a ser afrontar la herida, ¿no? Procurando lograr el afrontamiento. Luego, puntos colchoneros, ¿cuál es su ventaja?
permiten una leve versión de los bordes, ¿no? Lo cual garantiza una mejor cicatrización. El uso de antibióticos en heridas traumáticas hay que valorar, ¿no? Tipo de herida, localización de la herida, comorbilidad en el paciente, dependiendo de eso puedo o no indicarle profilaxis, ¿no? En caso de heridas quirúrgicas es importante saber si es limpia, contaminada y sucia, ¿no? Va a definir el riesgo de infección y si es que requiero o no profilaxis o tratamiento, ¿ya? El retiro de puntos en promedio 7 días, pero dependiendo de las características y el tipo de paciente, este tiempo puede aumentar o disminuir, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Todos esos se drenan en la mayoría de los casos. El uso de antibióticos debe reservarse solamente para, o bueno, principalmente para abscesos más de 5 centímetros, síntomas sistémicos o pacientes con sepsis, ¿no? Básicamente. Bueno, ahí tenemos un poquito más para que puedan revisar. Pero... ¿Preguntas, dudas, consultas? En la diapositiva de vacuna para la rabia decía que solamente se inyectaba una vez en la vida. ¿Eso por alguna razón en especial? Sí, a la que te refieres es a la profilaxis pasiva. Ajá. Sí, la profilaxis pasiva básicamente se refiere al suero, es decir, a las inmunoglobulinas propiamente. ¿Esto por qué? Porque se sabe que este suero es bastante produce anafilaxia. Entonces una exposición, basta con una exposición para que ya tengas anticuerpo contra el anticuerpo y en la siguiente que te colocan ya no la cuentes, ya se va a usar anafilaxia y vas a morir. Sí. O sea que no sirve para las demás medidas. Solamente para la primera grave, ¿no? Así que hay que usarla sabiamente. Sí, sí, sí. Quiero hacer una curiosidad, buena pregunta. Yo pensaba que las inmunes a todas las morían. Así, solamente para la primera grave. Que vaina, ¿te puedes decir?